desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, la cual me honra presidir. Hoy estamos de gala, 29 de abril del año 2025, siendo las 4 de la tarde, las 16 horas de aquí de Ciudad de México. Y hoy vamos a tener una charla muy amena con un experto, un vaticanista de lo mejor que hay en América. Una charla, una conferencia guiada, le denominamos nosotros desde la academia, con el doctor Hernán Alejandro Olano García de Colombia, un jurista de la más alta talla, con un expertise en muchas áreas, entre ellas, pues estos temas que son tan importantes y que se han desatado a partir de la muerte pues del Papa Francisco, y que poca gente tiene el conocimiento del tema como el doctor Hernán Olano García, miembro honorario de la Academia. Le vamos a dar la bienvenida. Ahorita vamos a dar un breve resumen, brevísimo, de su amplísimo currículum y el tema. Hernán, mi querido doctor Hernán Alejandro Olano García, pues hermano, qué gusto tenerte hoy cuando hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento, pero sobre todo hay mucha inquietud de la gente de conocer temas pues tan de expertise como el tuyo. Doctor Naveja, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, en memoria de ese gran jurista que fue el doctor Velázquez, amigo, compañero, doctrinante y particularmente un gran señor. Gracias, y que compartimos muchísimos espacios en varias partes de México, tú, él y yo. Bueno, el doctor Hernán Alejandro Olano García es doctor en Derecho Canónico, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de las Academias Eclesiásticas de Colombia, litigante ante los tribunales eclesiásticos y orgullosamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y en lo personal puedo decir un hermano que hemos tenido una unidad de muchos años y la verdad, él sabe que lo quiero mucho. Mi querido Hernán, pues primero, qué gran legado ha dejado el Papa Francisco a la Iglesia y a la humanidad. ¿Cómo lo podríamos resumir en tantas vertientes que ha aportado precisamente, que aportó el Santo Papa? Sí, efectivamente, el Papa Francisco, que fue elegido hace 12 años, buscado al fin del 12 mundo, años de pontificado, 12 años. como él mismo lo decía, buscado al fin del mundo, pues nos dejó un legado bastante importante. En primer lugar, en torno también a la reforma de la curia romana, una reforma que quiso emprender desde el primer momento, con 9 cardenales al final, 8 inicialmente, uno de ellos Pietro Parolin, que era el arzobispo en ese momento, secretario de Estado, Evangelium de 2022, y consolidando una visión más sinodal y más descentralizada, también con la participación de la mujer. Luego, a través de lo que ha sido su pontificado, sus 12 años, se dieron diferentes documentos como el Motu Proprio Vos Estis Luz Mundi de 2019, donde se establecieron procedimientos claros para denunciar y juzgar a los obispos y a los superiores religiosos que hubiesen encubierto temas de pederastia y de abuso de personas puestas en incapacidad de resistir, lo cual llevó también al Papa a modificar el Código de Derecho Canónico sobre ese particular. Pero otro rango distintivo, aparte de que este es un año jubilar, que se celebra cada 25 años, fue que el Papa Francisco en 2015 declaró el año jubilar de la misericordia. Por eso se le puede recordar como el Papa de la Misericordia. Pero otro rango distintivo de su gobierno eclesial fue el de la promoción de la sinodalidad, es decir, impulsar una cultura del discernimiento colectivo en todos los niveles de la vida eclesial, convocando 4 sínodos, dentro de ellos el de los obispos, el de la Amazonía, el del camino sinodal, buscando entre otras que allí las mujeres tuviesen derecho al voto dentro de esa asamblea decisoria dentro de la iglesia. Y también su legado está en las encíclicas. La primera encíclica, unos meses después de haber iniciado su pontificado, Lumen Fidei en 2013, que al parecer le había dejado adelantadita ya Benedicto XVI, donde habla de la fe en medio de las tinieblas del mundo. Luego vino Laudato Si, que realmente marcó su pontificado estos últimos 10 años con la encíclica 2015 sobre la ecología integral, el cuidado de la casa común,
y un nuevo estilo de vida frente a la crisis climática. Seguiría en 2020 Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad como camino hacia la paz, una amistad que contigo también llevamos varias décadas de compartirla. Y finalmente Dilexit Nos, la encíclica de octubre de 2024, que digamos que se quedó para ser estudiada. Es la encíclica donde invita a la renovación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, enfocándose en el amor humano y en el amor divino como centro del corazón de la Iglesia. Oye, Hernán, en las encíclicas tú habías informado y habías ilustrado que aludían muchos literatos, el Papa Francisco. Sí, es que el Papa Francisco fue profesor de literatura en el Seminario de los Jesuitas en Córdoba, Argentina, y luego cuando fue superior de los jesuitas en Buenos Aires, también continuó con su clase. De hecho, él tuvo a Borges en su propia clase y hasta lo afeitó porque Borges ya había perdido la visión y en Córdoba él, para poder llevar al maestro a la clase, le pidió que lo afeitara y así lo hizo Francisco. Entonces, Francisco citó versos de los tangos, escritos de los más importantes exponentes de la literatura latinoamericana, al igual, lógicamente, que la doctrina de diferentes pontífices y mucho en relación con los santos, algunos santos que ni siquiera teníamos de pronto en el panorama y que el Papa Francisco quiso citarlos también en las encíclicas. Qué maravilloso. Oye, doctor Hernán Olano, ¿qué pasa después de la muerte de un papa? ¿Qué sucede posterior a la muerte de un papa? Sí, con posterioridad a la muerte del Papa se realizan las novendiales, que son como 9 días de misas en memoria del Papa que se celebran a partir de las exequias. Previamente hay misas funerales. Lo previsto es que se celebren 1000 misas al día en todo el mundo y luego con ocasión de las exequias empiezan las novendiales. Pero adicionalmente, el mismo 21 de abril, cuando falleció el Papa, el cardenal Camarlengo de la Sacra Iglesia Romana, que es quien queda como encargado del pontificado, por así decirlo, convocó junto con el director o decano del colegio cardenalicio las congregaciones generales. El 29 de abril se ha realizado la sexta congregación general, ya con la presencia de 126 de los cardenales electores. A las congregaciones generales pueden asistir tanto los cardenales mayores de 80 como los menores de 80. Que son los mayores no votan. Los mayores de 80 no votan, pero pueden ir a esas congregaciones generales. De hecho, para algunos pues será su último cónclave, porque no se sabe cuánto pueda durar el siguiente papa. Para algunos fue el primero, bien sea para los más jóvenes, que fueron elegidos por el papa, entre otras, en diciembre de 2024, dentro de ellos el cardenal Nicola Bichos, de 45 años, que es el menor de todos, o el cardenal Angelo Acerbi, de 99 años, cardenal emérito, porque ya a su edad pues es imposible cumplir otras labores y ya están excluidos de la votación. En Colombia, por ejemplo, tenemos un académico de nuestra Academia Patriótica, Antonio Nariño, muy querido, que es el cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal. Él fue elegido cardenal después de los 80 años, nunca había ido a un cónclave y se fue para el cónclave precisamente para vivir esa experiencia. ¿Qué ocurre en esas congregaciones generales? Es donde tienen la ocasión de hablar todos los cardenales mayores y menores de 80 sobre el futuro de la Iglesia. Tienen que jurar previamente el respeto de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que fue expedida en 1988 por el Papa Juan Pablo II, la cual tuvo dos modificaciones, una en el 2007 y otra en el 2013 por parte de Benedicto. Benedicto la modificó al renunciar precisamente. Y se celebran estas congregaciones hasta la última, que será el 6 de mayo, previo al inicio del cónclave, porque en la última juran silencio, entre otras, el religioso que se encargará de la sacristía, un sacerdote que le ayudará al decano del colegio cardenalicio, los conductores de los buses que llevan de la Casa Santa Marta hasta la Sixtina a los cardenales, las religiosas que atienden en la Casa Santa Marta,
los meseros que van a atender como la entrega de los cafés y demás dentro del cónclave. Entonces eso es toda una parafernalia grandísima, porque no solo prestan juramento los 131 electores de 135 en total, ya 102 se excusaron, uno no puede votar porque ya había sido condenado y el otro pues Sí. acaba de separarse ¿Quedan de él. qué? ¿131? 131 serán los que voten finalmente, de los cuales se necesitan 88 votos para ser elegido papa, las 2/3 partes. ¿Y de esos Entonces, cuántos fueron designados por el Papa Francisco? de los más de 100, 8 de cada 10 Más de cardenales, 100. sí, Pues se fueron le puede designados dar por el Papa continuidad Francisco. a esto que ha sido maravilloso. Claro, entonces, claro que el Papa Francisco solo convocó 5 consistorios rojos. Los consistorios rojos son los de nombramiento de cardenales. Y en esos 5, cada uno nombró más de 20 cardenales. Entonces ahí aseguró en cierta forma la continuidad de la iglesia frente a su legado. Los otros cardenales, que son 26, más o menos, no, son un poquito más, sí, 26, 105 elegidos por Francisco, 26 que todavía proceden de las elecciones de Juan Pablo II y de Benedicto. Entonces, pues ellos lógicamente integran también un bloque, un subbloque dentro del paquete grande, aunque también hay otros bloques que son los de los continentes. Los continentes cada uno pues con un número de cardenales dependiendo pues también la región. Sabemos entre otras que el mayor número de cardenales son europeos y de esos europeos son 37 Italianos. cardenales italianos. Los más, Esos, los más voluminosos son los italianos, los africanos. ¿Quiénes son? sí, de los cardenales, pues tenemos dentro del colegio cardenalicio 18 de África, 18. 16 de Norteamérica, 4 de Oceanía, 3 de Medio Oriente, 53 de Europa, 21 de América Central y América del Sur y 20 de Asia. Ese es el grupo de cardenales en su distribución geográfica. Entonces, en el total, es decir, entre menores y mayores de 80 hay 252, pero solo votan 135, de los cuales los que se han excusado y el que está condenado, que no puede votar, entonces serán 131 los que finalmente ingresen al cónclave. Qué interesante. Oye, Hernán, con toda esta formación, con todo este conocimiento que tienes en el tema, primero preguntarte, antes de una pregunta muy diseñada al conocimiento que tienes, ¿quién puede ser candidato a papa? ¿Quiénes pueden ser? Estás hablando de estos 131, ¿qué condición Bueno, específica? realmente el Código de Derecho Canónico es muy amplio. ¿Por qué Sí. razón? Porque puede ser candidato a papa todo varón soltero o bautizado. Entonces cualquiera de nuestros abogados que estén viendo el programa y que diga soy soltero, soy bautizado y soy varón, porque antes en la Edad Media, cuando se elegía el Papa, se le metía la mano debajo de la sotana y decían luego du testes et bene pendentes, 2 testículos y bien pendientes, ¿no? Entonces se hacía esa verificación de la varonía del pontífice. Sin embargo, aunque la norma del derecho canónico establece esa condición, pues se ha centrado en los últimos 500 años, lógicamente, en la elección dentro del colegio cardenalicio. El colegio cardenalicio se fundó en el año 1150, se ha modificado muchas veces la conformación del colegio cardenalicio, supuestamente debería tener un máximo de 120, pero vemos que está sobrepasado. Pero no es que luego digan, ah, como sobran 15, los 15 que no han llegado no entran. No, todos los que tengan menos de 80 años entran. Y con base en eso se sacan las 2/3 partes. Pero, ¿qué ocurre en el cónclave? Inicialmente hay una misa que se llama la Misa Proeliyendo Pontifice, que es presidida por el cardenal Camarlengo, y luego él los invita a elegir un papa que represente a la iglesia en nombre de todos ellos que serán los electores. Y se dirigen a la Capilla Sixtina entonando un himno que se denomina Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Santo Creador, porque se habla siempre que la elección es bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Allí en la Capilla Sixtina, el primer día solo se realizará una votación en la tarde, pero está previsto en la Constitución Apostólica que son 4 votaciones diarias. Es decir, a partir del día 2 se celebran 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde. Pero algunas personas dicen, y doctor Olano, ¿esto cuánto va a durar? Ha habido cónclaves de casi 3 años, mientras que el de Benedicto duró 26 horas o el de Francisco 36 horas. Bueno, resulta que en ese documento que he mencionado, la Constitución Universi Dominici Gregis, dice que cuando vayan a llegar a la votación 33 o 34, esto no ha ocurrido desde la expedición de esa Constitución, únicamente se realizará la votación con los 2 cardenales que tengan el mayor número de votos, quienes además no pueden votar en ese momento. Y de allí entonces saldrá finalmente el Papa que se ha elegido. Pero esa elección es antes de que se dé como tal la denominada fumata blanca, porque previo a eso, ya cuando se tienen los resultados, el último de los cardenales diáconos, los cardenales son de 3 categorías: cardenal obispo, cardenal presbítero y cardenal diácono. El último de los cardenales llama al maestro de celebraciones litúrgicas y al secretario del colegio cardenalicio, y los 3 se reúnen alrededor de quien sea elegido, el cardenal que fue elegido papa, y le preguntan en latín: ¿aceptasme elecciones de te canonici factam in summum pontificem? ¿Acepta usted la elección canónica como sumo pontífice? Y ante la respuesta afirmativa en el idioma que sea, entonces ellos le preguntan otra vez en latín: Qui nomine vis vocari, ¿qué nombre has escogido? Dirá: Francisco, ¿en qué nombre quieres que te llamen? Y tras esa aceptación es que pasa al Salón de las Lágrimas, que es la sacristía de la Capilla Sixtina, mientras se queman los votos con unos químicos para que el humo salga de color blanco, y después de la Sala de las Lágrimas allí le acomodan las sotanas. Hay sotanas de 3 tallas, se revestirá con los ornamentos papales y pasará entonces a que los cardenales le rindan homenaje. Entonces, si de pronto nosotros somos amigos como cardenales, Jesús y Hernán, pero entonces eligen a Jesús cardenal, yo ya no le puedo decir: oye, Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo no tengo que decir santidad, ya tengo que tratarlo de esa manera y darle el homenaje correspondiente, es el juramento. Se entona una oración que se llama el Te Deum, eso marca el final del cónclave, y mientras tanto luego se van desplazando hacia el balcón de la Basílica de San Pedro, que es cuando se escucha ese mensaje tradicional cuando sale un cardenal, y en latín dice: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio a todos una gran alegría, tenemos papa. Eminentissimum ac reverendissimum cardinalis navejas, qui imposuit nominem Jesús, ¿no? Entonces, eminentísimo y cardenal y reverendísimo cardenal Naveja, que se ha impuesto el nombre de Jesús. Entonces, a partir de ahí ya empieza como tal el nuevo pontificado, aunque formalmente se realiza una misa días después, unos 10 días después, que se llama la misa de inicio del ministerio petrino, en la cual otra vez van presidentes, reyes, delegaciones, etcétera, para prestarle un saludo también de respeto al nuevo Papa. Oye, Hernán, con todo este conocimiento, la experiencia, la visión que tienes en temas pues tan especializantes, tú desde tu visión, porque eres hasta apuestas y están manejando todo, ¿qué candidatos potenciales crees que tengan mayores posibilidades para suceder al Papa Francisco? O sea, estamos hablando que pues una gran mayoría de alguna manera son elegidos bajo un manejo histórico y temporal que pueden hacernos sentir que se va a continuar el legado del Papa Francisco. ¿Quiénes, si tú dijeras, tienes que poner estos 3, quiénes serían? Mira, digamos, los medios de comunicación han influido mucho en varios nombres, que son Pier Battista Pizzaballa, un italiano que es el patriarca de Jerusalén, Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, y Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino
director de Que también lo del manejan con Ministerio para la muchísimo. Evangelización. Sin embargo, yo le he venido apostando también a otros nombres. Por ejemplo, para efectos de la continuidad de la iglesia, no me iría con el más jovencito, pero sí me iría, por ejemplo, con Mikola Vichok, un cardenal italiano que trabaja en Mongolia, es exorcista, tiene 50 años, joven, es decir, podría haber una iglesia por 35 años más sin necesidad de cónclave. Podría estar también Robert Prevost. Prevost es, digamos que el único latinoamericano que suena. Y ustedes dirán, pero con ese apellido, claro, él es norteamericano, de Estados Unidos, no de México, pero su madre es ecuatoriana. Entonces tiene votos, digamos, de los cardenales de Estados Unidos y de los cardenales latinoamericanos. De América Latina. Además, es el director de la Comisión Pontificia para América Latina. Y yo creo que no podemos dejar atrás a alguno de los africanos. Por ejemplo, el cardenal Peter Turkson de Ghana. Entonces, menciono esos tres adicionales a los que generalmente se están mencionando por los medios de comunicación como los más opcionados, por una razón, y es que hay un aforismo que dice que quien entra papa al cónclave sale cardenal. Al único que no le pasó eso fue a Pablo VI y a Benedicto XVI. Fíjate qué interesante. Oye, Hernán, pero bueno, ¿quién sería para ti el que pudiera seguir de una manera más integral este legado? Que dirías, esta es la línea más cercana al Papa Francisco, independientemente de posibilidades. Sí, independientemente, podríamos mencionar al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Muchos me dicen, ¿por qué no elegir un papa liberal, tan liberal como Francisco? No creo que los demás cardenales le jueguen a elegir un papa tan liberal. Entonces, estamos hablando de tres tendencias dentro del cónclave: cardenales liberales, cardenales moderados y cardenales conservadores. Ya el conservadurismo también se ha ido al otro extremo, como por ejemplo con el cardenal Gerald Müller, el alemán que estuvo en un cargo, tiene 78 años, puede votar, pero tuvo enfrentamientos con Francisco por ser demasiado conservador. Entonces, dentro de los moderados estaría Pietro Parolin. Qué interesante. Ya nos has dado obviamente muchísima información muy importante que creo que ilustra a todo el auditorio, independientemente de los integrantes del Consejo Directivo y los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, gente en general, porque permeamos toda América Latina y parte de Europa. ¿Cómo podríamos definir el cónclave en específico? ¿Con qué elementos lo definimos, Hernán? Bueno, el cónclave en últimas es una reunión de príncipes electores de la Iglesia, como está previsto. Pero si me acojo unas palabras del Papa Francisco cuando convocó el Sínodo de los Obispos, dijo en ese momento: el Sínodo debe ser un lugar de fraternidad entre hermanos y no un parlamento. Entonces, ahorita lo estamos viendo en cierta medida, que el cónclave se nos está volviendo los ricos, los pobres, los del norte, los del sur, los de oriente, los de occidente. Los que son más liberales, más conservadores, más moderados, línea media, Ecuador, Greenwich, mejor dicho, se nos volvió un aspecto de carácter casi geográfico, político, incluso diciendo en algunos medios de comunicación que este es el candidato de Trump, este es el candidato del presidente de Francia. Hoy tuvieron que salir a desmentir el tema en relación con un candidato que al parecer tiene apoyo del presidente de Francia, porque está previsto dentro de las normas del código la excomunión, tanto para el cardenal como para el que está motivando el que se elija su candidato. Entonces, no podemos decir, la doctora Sheinbaum tiene candidato para el cónclave, el presidente Petro tiene otro, el presidente Trump otro, el rey de España otro, Macron tiene otro y Giorgia Meloni tiene otro. Seguramente habrá simpatías, pero no se puede decir que hay candidatos de, porque en últimas todos los cardenales, si a bien lo cumplen en cuanto al juramento de la Constitución Universi Dominici Gregis, están disponibles para la voluntad del Espíritu Santo, que es el que debe animar el cónclave.
Tanto así que hay una curiosidad también para que lo tengan presente ustedes, y es que las mesas de la Capilla Sixtina no están apoyadas en el piso, se ponen en unos corchitos para que queden levantadas, para que supuestamente pueda pasar incluso debajo de la mesa del Espíritu Santo. Mira. Porque la papeleta que se les entrega, que dice Eligo Sumo Pontifici, que están timbradas, y luego debajo escriben el apellido del cardenal, pues en ese momento es de reflexión, de oración y ojalá pues de meditación sobre lo que debe ser el futuro de la Iglesia con un Papa que será el número 267. Oye, Hernán, qué triste que se pretenda politizar procesos de esta naturaleza, ¿no? Digo, tú como experto, como una gente que informa a personas en todo el mundo, qué triste, ¿no? Hasta que se hayan las menciones o que digan, estamos sometiendo las apuestas, o sea, que se den esas circunstancias, ¿no, Hernán? Sí, es desafortunado porque en últimas, pues también el colegio cardenalicio está integrado por hombres, Sí. por personas de carne y hueso, susceptibles a, como se vio incluso hasta en la película, a tener ciertas inclinaciones, ciertos intereses que en últimas de pronto no son los de la Iglesia Universal, sino plenamente personales. Esto fue castigado también por el Papa en otros aspectos, Papa Francisco, por ejemplo, con el cardenal Becciu, condenado por corrupción, el cardenal Tarcisio Bertone, que era un firme candidato en el cónclave hace 12 años, secretario de Estado, que luego lo destituyó porque se robó, y hay que decirlo así, con esas 4 letras, 4 millones de euros del hospital infantil para remodelar un apartamento. Y así con tantos otros vinculados con temas de corrupción. La política de tolerancia cero tiene que ser algo vivo dentro del nuevo pontificado, como lo quiso también realizar Francisco y como nosotros los litigantes en materia del derecho canónico o de la asesoría jurídica. Yo soy auditor de procesos penales por designación del señor cardenal de Bogotá. Y con mucho dolor tiene uno que ver cómo le corresponderá al cardenal sancionar penalmente a los que ha investigado uno previamente en los procesos. También tengo la otra cara de la moneda, porque como somos pocos los litigantes en canónico, pues también tengo que defender personas que han incurrido en faltas. Pero lógicamente también con la convicción de la búsqueda de la verdad y garantizar el derecho de defensa, como lo haría cualquier penalista en la justicia ordinaria. Entonces, todos esos aspectos desafortunadamente se ven también y tenemos que ser conscientes en últimas de la perfectibilidad de la Iglesia, de la labor del Papa como vicario de Cristo en la tierra y del mensaje de fraternidad que debe buscar desarrollar como autoridad moral de 1.420 millones de personas que somos los católicos en el mundo. Oye, qué legado también del Papa Francisco, estos ataques frontales a la corrupción, ¿no? Que aludes tú. Sí, él escribió un libro con el cardenal Sara, es un africano que también hace parte de este grupo de papables, pero ya está cerca de los 80 años, Robert Sara, que se llama Corrosione, la corrupción, porque él habló muchas veces de la corrupción, excomulgó a los políticos corruptos, hace unos 8 años más o menos, y se manifestó en contra precisamente de la actitud doble de quienes no tienen una unidad de vida frente a lo que debe ser también su representatividad ante la comunidad. Oye, doctor Hernán Olano, ya definiste todo este tema del cónclave, nos diste los límites atendiendo a su naturaleza. ¿Cuándo se va a realizar el cónclave y cuánto va a durar? Hablaste tú ya anteriormente de casos extremos, casos muy breves, los últimos casos muy dilatados. ¿Cuándo se realiza y cuánto duraría? De acuerdo con la Constitución Apostólica, el cónclave debe empezar, entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa. Yo ya había pronosticado que empezaría entre el 5 y el 7 de mayo. Efectivamente, la Congregación General del 28 de abril determinó que empezará el 7 de mayo. El primer día hay una votación. Si nos vamos al extremo que dice la Constitución Apostólica de las 34 votaciones,
serían la del primer día, nos quedarían 34, 33. 33 dividido 4 da 8, es decir, que el cónclave máximo dura 9 días. Máximo. Por norma. Pero todo depende de la agilidad con la cual los cardenales quieran sumarse a alguna candidatura a partir de la segunda votación, porque en la primera incluso muchos votan por sí mismos. ¿Sí? Oye, y tú con esta experiencia que tienes, con ese tacto, con esa sensibilidad, ¿cómo ves este tema de las tendencias, de las ideologías? ¿Sí crees que vaya a darse con facilidad o que se haya complicaciones para resolver quién y decidir quién va a ser el próximo papa? Bueno, la gran ventaja son las congregaciones generales, que son estas reuniones previas que se realizan desde el 21 de abril, en este caso desde el mismo día del fallecimiento del Papa. Entonces eso orienta mucho hacia las tendencias y lo que se quiere dentro de la Iglesia, con lo cual llegar a la votación va a ser un mero formalismo que puede ser a la tercera votación. Probablemente el jueves 8 a mediodía de América ya tengamos noticias de quién será el Papa. Ya te volveremos a convocar. Oye, doctor Rolando, ¿cómo se entera el público de esta decisión? ¿En qué momento? O sea, terminan, ya se decide quién va a ser el Papa, ¿cuánto tardan en dar al público enterar al público de la decisión y cómo se hace? Sí, como lo comentaba ahora, después del escrutinio, el nuevo Papa da respuesta afirmativa. Puede dar una respuesta negativa. Alguno puede decir, no, yo no quería ser papa. No. ¿Y así ha habido casos, doctor Rolando? Seguramente, pero no los conocemos porque hacen parte del secreto del cónclave. Pero de pronto alguno dice, no, yo no quiero meterme en esa vaca loca de ser papa, eso es mucho peso. Sí. Pero otro puede decir inmediatamente, claro, sí, yo quiero ser papa, efectivamente, y mi nombre será... Y hay para escoger. Entonces, es el listado de los nombres. Por ejemplo, ha habido 23 Juanes, el que más ha habido. El que ha habido más. Gregorios, 16 Benedictos, 14 Clementes, 13 Leones, 12 Inocencios, 12 Píos, 9 Esteban, 8 Urbanos, 7 Alejandros, 6 Paulos, 6 Sixtos, 5 Martín, 5 Nicolás, 5 Celestino, 4 Honorio, 2 Juan Pablo, pero hay nombres que no se han utilizado. León, mi abuelo, el papá de mi mamá era León, fíjate, qué maravilla. Entonces, León. Nombres que no se han utilizado. Bueno, un Francisco II podría darse, sí. Pero más Luis, Javier, Ignacio no se han dado. Nunca. Judas tampoco ha habido. Sea Judas Tadeo, que fue el otro Judas, ¿no? Sí. Entonces, podría llamarse el Papa Judas. Bueno, también todas esas predicciones de siglos atrás, que si el Papa Negro, que si se acaba la Iglesia con esta elección, etcétera. Entonces, se elige el Papa, como les decía, pasa a la sacristía, Salón de las Lágrimas, se reviste como pontífice, vuelve al saludo de los demás cardenales, sale al balcón. Y ya mientras se dan esas circunstancias, se queman las papeletas con unos químicos para que el humo salga blanco. Es una estufa o chimenea, pues, que se instala en la Capilla Sixtina con el propósito de hacer los ensayos previos, que ya empezaron desde ayer que se cerró la Capilla Sixtina, para insonorizarla, para ubicar los escritorios y para ubicar esa chimenea desde la cual saldrá la fumata nera, es decir, el humo negro, o la fumata bianca, el humo blanco de la elección del nuevo. Con las papeletas. Sí, con las papeletas. Qué interesante. La explicación, digo, ya avanzaste todo, de la fumata blanca y la negra. Sí, es el humo de los colores. Y al cabo de cada votación se queman las papeletas. Si ya hubo mayoría, pues saldrá inmediatamente un humo blanco, si no, el humo negro. Y pues para eso hay tantísima gente que desde la Plaza de San Pedro estará pendiente al fondo, donde se ve la chimenea, hacia un lateral de San Pedro, se alcanza a ver la Capilla Sixtina y estarán pendientes de qué color sale el humo. Algunas personas a veces no alcanzan a apreciarlo, dicen, no, es gris, o sea, entre blanco y negro, pero realmente se busca que salga negro y que salga blanco, que es lo que está previsto sobre ese particular. Qué emoción. Oye, Hernán,
¿Tú consideras, de acuerdo a lo que nos has informado hoy, que el Papa va a ser más moderado ideológicamente, ¿no? Por lo que se ha vivido y porque pues a lo mejor ha habido algunas tensiones también dentro de la Iglesia por todo lo que ha venido a revolucionar el Papa Francisco, que cabe hacer mención en una obra de autonomía universitaria, nos tocó a Hernán y a mí escribir con los dos papas, con el Papa Francisco, ¿recuerdas? Y con Benedicto. Sí, Sí nos tocó efe- autonomía universitaria, creo que también escribiste tú ahí, ¿no? Hernán, lo que se espera es el reto en Perú sobre el pensamiento universitario. bien, muy Entonces, mira, interesante. de todas maneras hay algo que le queda pendiente al nuevo Papa. En primer lugar, profundizar la reforma en la lucha contra los abusos. Qué bueno. Aunque se han dado avances, aún hay vacíos en transparencia y en sanciones. Creo que hay que hacer más ¿Cuánto se pudo públicas, avanzar con Francisco si hablamos de porcentaje muchísimo, de muchísimo. transparencia? ¿80%? Sí, 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 pero todavía falta bastante. Falta bastante. Entonces, pero lo importante es la transparencia en comunicar las sanciones, que se También. sepa que hay sanciones desde lo canónico, como las que me ha correspondido recomendar para aplicar, y que hay sanciones desde lo jurídico, es decir, con las legislaciones de los países. Claro. Otro punto, la mayor inclusión de la mujer en el liderazgo eclesial. Sigue pendiente una mayor participación femenina en las estructuras de gobierno. El Papa Francisco designó muchas mujeres en diferentes cargos importantes. Este 2025 nombró a una religiosa como jefa de un dicasterio, es decir, como ministra o secretaria de Estado, por decirlo de alguna manera para que nos entiendan. Y el nuevo Papa, que tiene que nombrar como 18 jefes de los dicasterios, pues ojalá tuviese la oportunidad también de nombrar a varias religiosas al frente de ellos. Entonces, ahí está ese aspecto. Fortalecer la unidad de la iglesia. Entonces, algunos dirían, no, la iglesia está fortalecida, va unida al cónclave. Sí, pero ya lo decías ahora, hay tensiones entre sectores progresistas y conservadores. Sí. Eso ha aumentado desafortunadamente y mucho más los últimos 10 años con Amoris Laetitia, ese documento del Papa sobre el amor humano, que tiene entre otros aspectos relativos a la comunión de los divorciados vueltos a casar, o que más adelante llevó hace 2 años a la bendición de parejas del mismo sexo. Entonces eso es importante, fortalecer la unidad de la iglesia con el propósito de mantener la cohesión interna de todas las instituciones eclesiales y abordar también la crisis de las vocaciones sacerdotales. La falta de sacerdotes sigue siendo también un problema en muchas regiones, especialmente en Occidente. Si nos vamos a ver las estadísticas, que las tenía por acá, las estadísticas de la Iglesia, en este momento, para América Latina, el país más católico es Honduras, con un 94%. Mira, Luego sigue Colombia y Ecuador con el 80%, Brasil con el 77%, Perú con el 74%, Bolivia con el 73%, México con el 48%, lo mismo que Chile y Argentina. Pero esa composición también nos lleva a decir cuántos religiosos hay en el mundo. Por ejemplo, en toda América, el 49% de toda la población americana sería cristiana, ¿sí? Pero el porcentaje de sacerdotes es muy alto, es del 30%, tenemos bastantes vocaciones. En Europa hay un 42% de vocaciones, pero casi todos son curas muy viejitos y no se están abriendo las iglesias. En África tan solo hay un 11% de sacerdotes, hace falta incrementar las vocaciones, mientras que en Asia y en Oceanía han crecido las vocaciones en los últimos años de acuerdo con el Anuario Pontificio, que es un libro de estadísticas de la Iglesia, y allí han crecido al 17%. Entonces es importante tener en cuenta también, entre otros, el tema de la ordenación de varones casados o incluso también la ordenación de diaconisas, mujeres, que es algo que también quedó sobre la mesa con el Papa Francisco. sí, interesante, ¿no? Porque los 131 electores son hombres, por ejemplo. Sí, 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 porque hacen parte de ese colegio. Es una tradición de 1000 años, no Sí, la claro, podemos claro. cambiar de la noche a la mañana, pero Sí, sí sí, sí. podemos incluir mujeres en los cargos. Eso Nada sí es más. importante. Va a costar trabajo ese tema, ¿verdad? Va a costar muchos años. Sí, Muchos años. Entonces,
Hernán, podemos dar por descontado que el Papa que se elija, sí, entonces continuará con el legado. Sí, si bien no va a ser una persona tan revolucionaria, vamos a decirlo así, a lo mejor más moderado, sí con la tendencia a que todos estos temas de transparencia, de justicia, no sé, de equidad, de muchos elementos básicos del mismo mundo puedan imperar en la iglesia, ¿no? Que sea más transparente, sobre todo porque hay muchos temas que han generado inquietud en muchos de los católicos y que incluso desencanto, y bueno, es importante continuar con este legado. Sí, el legado del Papa, digamos que, bueno, puedo decir algo. Los papas anteriores eran papas previos al Concilio Vaticano II. Francisco fue ordenado sacerdote al terminar el Concilio Vaticano II. Digamos que es un papa posconciliar. Entonces, el cardenal que se ha elegido como papa esta próxima semana, pues también es un cardenal posconciliar. Unos cardenales que tienen una sensibilidad distinta frente a los documentos conciliares de la doctrina social de la Iglesia, cardenales que han tenido seguramente que vivir temas de entrenamiento en región, por decirlo de alguna manera, en el propósito de las misiones en diferentes lugares del mundo. Casi todos ellos han participado de las misiones, al igual que los que no, de los viajes pontificios. Entonces, pues eso es muy importante. No será tan liberal, pero sí será un papa moderado, que conserve el estilo franciscano en la medida de lo posible, aunque no creo que sea tan informal como el Papa, y que busque realmente la cercanía con todos los feligreses, porque realmente en estos años creció también el número de católicos. Se decía hasta ahora que la gente durante el pontificado de Juan Pablo II iba a Roma a ver a Juan Pablo, que iba después en el de Benedicto a escucharlo, el Mozart de la teología, y que iba en este pontificado a tocar a Francisco, porque todo el mundo quiere agarrarlo, tocarlo y demás. Entonces no sabemos cuáles sean los gestos del nuevo Papa, porque Francisco era un Papa de gestos, un papa de las 3 C, de carisma, de cabeza y de corazón. Entonces, ese es un mensaje que también nos queda dentro de los 47 viajes internacionales que hizo, los 90 viajes al interior de Italia que realizó, la visita a más de 60 países, el haber designado cardenales de todos los continentes, el haber ido a los 5 continentes, que no había ocurrido antes, y quedó pendiente, lógicamente, como siempre ha ocurrido en pontificados anteriores, la posibilidad de la visita a China y la visita a Rusia, porque Francisco estuvo 2 veces en Cuba, entre otros. Oye, si yo le dijera al experto, al doctor en Derecho Canónico, al litigante en tribunales eclesiásticos, al católico, de todo este legado, de todos estos puntos medulares que dejó el Papa Francisco, el siguiente Papa tuviera que continuar en orden de trascendencia, hablar de la transparencia, de la importancia que dan los grupos vulnerables, a los pobres, todo este tema de luchar contra la corrupción. ¿Cómo enumeraría los 4 puntos medulares a seguir por parte del próximo Papa, Hernán? Sí, mira, yo había hecho un balance sobre ese particular, teniendo en cuenta algo que dijo Juan Pablo II, que es que debemos tener memoria del pasado, pero profecía hacia el futuro. ¿Esto en qué consiste? En hacer el duc in altum, remar para adentro, para pescar, lo cual nos permite, primero, recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente, abrirnos con confianza al futuro, y entonces en la Iglesia, el cristianismo, que es religión, que ha entrado en la historia, está en la plenitud de los tiempos, permanentemente ha de hablarse en ella de purificación y de perdón, particularmente de la purificación de la memoria, de una iglesia peregrina que vaya al encuentro permanente, como lo quiso Francisco con el camino de la sinodalidad, que tenga una dimensión ecuménica para animar el camino de la plena comunión con otras iglesias, que deba tener presente siempre como un gran acontecimiento la caridad,
que busque ser antes que hacer, que mire también la naturaleza de Cristo y su rostro como hijo, su rostro doliente y su rostro resucitado, que camine desde Cristo hacia la santidad, la oración, la Eucaristía, la reconciliación, la primacía de la gracia, para lo cual pues ojalá aprovechemos este año del jubileo. Y en cuarto lugar, ser testigos del amor con la doctrina social de la Iglesia. ¿Esto cómo se vive? Pues yo soy un católico normalito, no soy clerical, en el sentido que no estoy metido en las sacristías de las parroquias, pero hay que hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión. Y también propiciar la labor de los laicos en la intervención de la sociedad civil. No podemos ser realmente, en muchos casos, católicos vergonzantes. A mí me ha costado, porque he aspirado a cargos de representación en la Corte Constitucional, etcétera, y me tachan inmediatamente por ser católico. Pero yo creo que Pero fuiste asesor en la corte, ¿no? debe ser la coherencia de vida que también hace falta y que debe ser el mensaje que nos dé el Papa nuevo. Oye, Hernán, entonces podemos asegurar el gran vaticanista que es Hernán, el doctor Hernán Olano García, hablando precisamente de esta doctrina social de la Iglesia, que vienen buenos tiempos para la Iglesia con la elección del nuevo Papa. Yo creo que sí, los tiempos van en Italia de la palabra ayornamiento, que es ajustarse a los nuevos tiempos, y aunque algunos digan que todo tiempo pasado fue mejor, siempre habrá mejores tiempos por venir. Ah, excelente. La verdad que ha sido una charla relativamente breve para todo el conocimiento que puede emanar mi querido amigo el doctor Hernán Alejandro Olano García. Eh, Van a tener esta conferencia día de mañana, 30, pero vamos a platicar con el doctor para hacer una sesión de preguntas y respuestas de todo aquel de América Latina que se interese en participar con un límite de 100 personas, no vamos a meter más para poder ser operativos. Y agradecerte, doctor Hernán Olano, querido Hernán, amigo y hermano, esta charla en un momento tan importante. Mira, ya nos comentaste que ha ido creciendo el número de feligreses, de gente que está prefiriendo la Iglesia Católica, donde muchos pensaron que algunos se han alejado, nos hace manejado cómo esto de la doctrina social de la Iglesia ha venido a imperar, la transparencia, el buscar tomar en consideración al pobre, a los grupos vulnerables, que a veces no se hacía, más humanista, y que viniendo de una persona con el conocimiento que tienes tú en todas estas vertientes, nos da muchos ánimos a los que somos católicos, y que yo en lo personal, ese libro en el que nos tocó escribir a ti y a mí con estos dos papas más grandes amigos juristas de América y Europa, me emocionó muchísimo, todos me emocionan, tú y yo hemos coincidido en 20 colectivos, pero fue muy emocionante. Y qué bueno Hernán, Sí. que aclaraste muchas cosas que a final de cuentas hacen que haya más mesura, porque luego están manejando hasta imágenes, memes que dan coraje. Digo, perdóname la expresión, porque el respeto debe ser a cualquier religión, el que lo sometan a casas de apuestas o el pensar que quieran muchas fracturas internas en la Iglesia, cosas que no se están dando, al contrario, y que viene una época de unidad de la Iglesia y de unidad de los católicos y de todo el mundo, porque a final de cuentas tenemos que ser respetuosos. Sí, efectivamente, yo creo que ese respeto pues está garantizado también en lo que yo les he dicho. He tenido la oportunidad hace ya casi 28 años de escribir los decretos reglamentarios de la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa en Colombia, de participar en la redacción del Convenio de Derecho Público Interno con las iglesias cristianas no católicas. Ya vamos en un segundo convenio, no participé en ese, pero sí en el primero. Entonces yo creo que esta garantía de respeto por el pensamiento de los otros, que se vive dentro de la fe cristiana, pues es también una garantía de el reconocimiento de los propios derechos constitucionales, ya positivizándolos, que tenemos todos los habitantes de un Estado, con el propósito de vivir nuestras creencias de la manera más adecuada y de no ser obligado a revelarlas como, o de actuar en contra de ellas, como incluso dice un artículo de la Constitución colombiana. Pero qué importante ahorita que hablas de este tema constitucional, incluso ya el convencional,
hablando, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte del artículo 12, esa libertad de creencia y de religión que a veces parece que cuesta trabajo, pero cuando viene la información de una gente como tú, tan docta y sobre todo tan congruente, pues imagínate, vamos a platicar terminando esta conferencia guiada, esta información vertida por el doctor Hernán Olano García para ver la sesión de preguntas y respuestas. Querido Hernán, como siempre, muchas gracias. Como miembro honorario de la Academia, pues eres un activo humano importantísimo y hoy nos aclaras muchas de las dudas y de las inquietudes que tenemos de una manera muy técnica, que siempre ha sido tu característica, amigo. Bueno, mi querido Jesús, muchísimas gracias por la invitación y a todos los integrantes de la Academia Mexicana de Derecho. Esta invitación la tarde de hoy para que también desde diferentes latitudes nos puedan seguir, encuentren lo que es la explicación del cónclave y puedan vivirlo con toda la intensidad como lo estoy haciendo, esperando ese resultado después del inicio de la primera sesión, ojalá el próximo 7 de mayo. Oye, y con esta información previa a través de esta conferencia guiada van a venir un día de sesiones de preguntas y respuestas súper interesante, hay mucha emoción, está muy involucrada la gente en México y en varios países, va a ser un ejercicio muy interesante y pues hoy despedimos al doctor Hernán Alejandro Olano García de Colombia, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, doctor en Derecho Canónico, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de las Academias Eclesiásticas de Colombia, litigante ante los tribunales eclesiásticos, que hoy desarrolló todo este tema del cónclave, pero sobre todo, más allá del mero cónclave, nos analizó lo previo, lo posterior, algunas posibilidades y sobre todo el estatus actual de la iglesia y lo que viene. Muchísimas gracias, nos despedimos del doctor Hernán Alejandro Olano García y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.